Pamplona Innovation Week nos brinda la oportunidad de conocer a personas que tienen mucho que contar, como es el caso de Pilar Mateo, que es, en primer lugar, científica. Si seguimos contando, diremos que está en el top 10 de las científicas más prestigiosas y más influyentes de España. Tiene 7 patentes y vamos a conocer más acerca de su vocación social como emprendedora y como científica. Así que, Pilar Mateo, en primer lugar, gracias por estar con nosotros. Encantadísima de estar aquí, además es la tierra de mi madre, de mi abuela, o sea que estoy encantadísima de estar en Navarra y en Pamplona en especial. Un gen navarro, entonces. Bastante, mi madre es de Estella y mi abuela era de Lodosa, imagínate si tengo genes fuertes vinculados con Navarra. Bienvenida a casa. Entonces, hablábamos de lo que vamos a poder contar contigo. Solamente un dato más, porque lleva ella mucho tiempo, muchísimos años dedicada a encontrar soluciones, pero para las personas que más dificultades tienen, y en concreto tiene diferentes patentes de pintura que se aplica en edificios, que además consigue evitar enfermedades contagiosas. Bueno, realmente la pintura fue parte de mi primera patente, que le llamaron la pintura que salva vidas porque era lo más fácil de entender, pero realmente es un proceso de microencapsulación polimérico, es mucho más sofisticada, y lo que en un primer momento eran pinturas ahora son otras familias de patentes vinculadas con otros agentes y con otros vehículos donde yo puedo incorporar productos para controlar patógenos, o en el caso de lo más conocido, la pintura que salva vidas, unos insectos que transmiten una enfermedad que se llama, como por ejemplo el mal de Chagas, que es un chinche de la familia de los triatominos que está en toda América y que afecta a millones de personas y que vive precisamente en las grietas de adobe de las casas más maltrechas que hay en América Latina, sobre todo donde yo viví 7 años en el mundo indígena guaraní, que son casas de adobe, que son apegotones, y entonces el chinche es un hematófago nocturno y necesita refugio para esconderse por el día. Entonces, claro, como ese insecto se ha hecho intradomiciliado y está en las casas, pues la pintura es un fenómeno que hace no solamente que tú puedes hacer un cambio en la propia estructura de la casa, sino también tiene un efecto muy fuerte psicológico en las personas, porque claro, sus casas son muy dejadas, hay mucha suciedad, porque tú vives en un mundo donde está todo a pegotones y encima tienes hambre y tienes un problema de pobreza, pues no haces caso y tu casa sigue igual. Cuando empiezas a cambiarla, empiezas a revocarla, empiezas a tratarla y encima ves que desaparecen los insectos, pues tiene un efecto importante psicológico y un cambio, y para mí es muy importante también, unido principalmente al tema social y sobre todo en el caso de los países donde trabajo, que hay enfermedades transmitidas por insectos, la mujer juega un papel muy importante porque no deja de ser la reina de la casa, ¿no? ¿Y por qué decides optar por esta opción profesional y personal? Porque podrías estar trabajando para una gran compañía farmacéutica y... Bueno, pero también puede pasar que trabajen para mí una farmacéutica algún día, ¿no? O sea, porque hay que cambiar las cosas, el juego hay que cambiarlo, y para jugar en Champions hay que jugar en las mismas condiciones que han tenido hasta ahora, sobre todo también el mundo de la economía ha sido muy masculino, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las mujeres y el mundo de la ciencia, y sobre todo también, y las mujeres científicas, pero yo más científica soy inventora, soy empresaria, soy científica, pero quiero jugar también en Champions, y quiero jugar de otra manera, y jugar de otra manera es que quiero tener mis propias empresas, como las estoy teniendo ahora, grandes que se están convirtiendo ya en empresas más importantes, pero con otra forma de hacer las cosas. Es decir, lo que yo hago tiene un sentido para cambiar la vida. Es decir, yo puedo hacer pinturas y puedo hacer barnices, como empezó mi padre con una fábrica de barnices para madera, y bueno, y fenomenal, y facturar y todo eso, que sería lo normal que hubiera hecho. Pero encontré un camino en mi vida que mis pinturas podían cambiar la vida de mucha gente. Eso ha supuesto muy difícil porque nadie te apoya. Es decir, cuando hablas de enfermedades de pobreza, no hay un dinero, no hay una rentabilidad económica a corto plazo, y estamos hablando que viví 7 años en la selva, que no es poco tiempo. Además, difícil porque ni eres una universidad ni un centro de investigación y por tanto no tienes ayudas, pues desde el punto de vista está como muy etiquetado dónde van esas ayudas. No soy una ONG y por lo tanto, al no ser una ONG ni una organización no gubernamental, no tengo derecho a un proyecto de cooperación, y la empresa no tiene beneficios. Cuando te dedicas a los más pobres son balance, por lo tanto tampoco tienes ayudas desde el punto de vista de ayudas a las empresas, porque cuando pides ayudas para las empresas te piden balances y los balances son negativos, luego es difícil. O sea, estás en tierra de nadie, eres empresaria, social, científica. ¿Al final hay rentabilidad?
Y te lo pregunto como empresaria. Sí, si te lo crees, sí, pero tienes que tener muchísima perseverancia, saber lo que tienes y estar segura de lo que tienes. Es decir, yo que viví en la selva, que mucha gente conoce mi historia, pues han escrito algunos documentales de mi vida, han escrito algún libro, saben que yo recibí amenazas y yo siempre decía a mi padre, que en paz descanse, debe ser muy buena la tecnología porque la forma de quitarte del medio no es amenazándote, el que te amenaza no te quiere, lo que quiere es que te largues del sitio, y la forma de amenazar es demostrando que mi tecnología no era la mejor. Porque querían que te largaras. Eso no se puede, cuando los cobardes no dan la cara, vosotros ya esto no, pues porque molestas. En el mundo de la pobreza hay mucha gente que vive en el mundo de la pobreza y esto es una realidad. Lo que me ha permitido el poder salir adelante, el que mi tecnología esté ahora en muchas partes del mundo, el que tenga también una fábrica ahora en Ghana de alta producción, el que me haya convertido en un centro de investigación, el que esté creando más empresas, el que haya creado tantas cosas, pues me permite también, como me lo he hecho yo, decir todo lo que te estoy diciendo ahora. Es decir, hay una realidad y esa realidad se lucha cuando te lo crees. Es importante la perseverancia, creer en lo que tienes, tener conocimiento, es decir, no te levantas un día y dices tengo una idea y voy a hacerla, tienes que tener conocimiento de lo que estás haciendo y riesgo, asumir riesgos, porque si no, a mí cuando a veces, el mundo, ahora que hay muchas carreras que te hablan también de emprendimientos, que puedes ser emprendedores, el emprendedor en algún caso excepcional se puede aprender, pero eso lo llevas en el ADN, porque esto supone riesgo. Es decir, no hay ninguna diferencia en lo que antes era un empresario y lo que es un emprendedor. La única diferencia es que vemos las cosas de forma diferente y el emprendedor social le das un sentido a tu vida. Es decir, lo que yo hago sirve para algo. Monté también una productora de cine para hacer telenovelas precisamente en los países donde ven para un tema de educación en higiene. Eso me permitió hacer también la serie de televisión de History Channel y dar la vuelta al mundo buscando enfermedades y soluciones. Pero tiene un sentido, es decir, voy buscando un sentido a todas aquellas cosas o la empresa que monté, que ahora lleva mi hija para hacer microempresarias mujeres para mayores de 45 años, de alta cosmética, podría haberla hecho pues simplemente, pues tienes una empresa cosmética de alta tecnología y la vendes, pero le das un sentido, enseñas a mujeres, tenemos, pues es una escuela de formación para ellas, y esto, como te digo, no soy Don Quijote que voy sola por la vida, creo muchísimo en los grupos de trabajo, creo muchísimo en la gente joven, que estáis ahora pegando fuerte, habláis idiomas, habéis viajado, y bueno, yo tengo la suerte de ser una persona creativa vinculada con el mundo de la ciencia, y lo que hago es abrir oportunidades y emprender cosas que además luego pues generan puestos de trabajo. Pero es eso, es no diferenciar que eres un empresario. Y eso es la realidad, o sea que esto es una empresa pero con otros valores y que sirve para hacer cosas, y tampoco, yo no entiendo una empresa que ganes dinero, tarda muchos años en poder, y tampoco ganas mucho, ganas, pues evidentemente es como el que juega la lotería, el que juega un décimo o el que juega 10 décimos, le toca, arriesgas más. Pero nada más, o sea, todo lo demás, el dinero no llueve del cielo, ni tampoco significa sacrificio, riesgo, perseverancia, creértelo, conocimiento y lucha, y eso es lo que me parece la parte más importante de lo que puede resumir a un emprendedor social. ¿Tienen y deben tener los científicos una vocación social? Bueno, yo creo que no solamente los científicos, y por qué no un futbolista, y por qué no un abogado, y por qué no un periodista, y por qué no tanto. Yo creo que en la vida todos tenemos que tener una vocación social, porque todo se le puede dar esa vocación social. En el caso de la ciencia, por descontado, sobre todo si te dedicas a enfermedades donde está para los más desfavorecidos. La ciencia desde la distancia difícilmente puede ser una ciencia en acción. A mí me gusta mucho hablar del conocimiento en acción y por lo tanto de la ciencia en acción. Yo lo que sé hacer o lo que he creído y he vivido han sido controlar insectos o patógenos que transmiten enfermedades que están vinculadas con la pobreza. Por lo tanto, tengo que estar allí. Difícilmente puedes inventar algo que resulta luego que a lo mejor la parte importante es que vas allí como gran científica, o como me pasó a mí cuando fui a Bolivia hace muchos años, que había inventado una pintura y no había paredes. Me tuve que hacer albañil y empezar a crear y hacer paredes y empezar a crear. Luego no sabían hacer nada las mujeres, porque son mujeres, el mundo indígena es muy duro, en el caso del Chaco boliviano, los guaraníes. Y entonces hice el movimiento de mujeres, que es la escuela de hostelería, de manicure, de pedicure, como llaman allí, un montón de cosas. Hicimos un proyecto muy grande de fútbol, que eso nos permitió venir a la Donosti Cup, precisamente con las mujeres. Tenemos a cientos de mujeres jugando al fútbol también por el Chaco boliviano, porque también es un tema de autoestima. Pero es muy importante también escuchar.
Y entonces cuando tú vas como científica y como has inventado algo, pues está muy bien, pero esto tiene otras muchas. Yo creo esa parte también tal vez de las mujeres lo tenemos más cercano, ¿no? Ese cordón umbilical que nunca se desconectamos, las madres de los hijos, que aunque no hayas tenido hijos lo tienes porque es una cosa genética de las mujeres, escuchamos mucho, ¿no? Y entonces esa ciencia de acercamiento, de saber que vas a quitarle un bicho pero que el problema son muchos otros, pues yo creo que es muy importante, porque la ciencia a distancia difícilmente. Además, también es muy importante saber que enfermedades como la malaria se erradicó en España en 1964. O sea, no puede ser que nos digan ahora que se mueren 800.000 o 1.000.000 de personas cuando aquí se erradicó hace ya unos cuantos años y no habían los medios que habían ahora. Por lo tanto, que no nos digan lecciones que hay que esperar mucho más. Si habláramos de otras enfermedades como el sarampión, fíjate si es una vacuna barata y la tenemos todo el mundo y se siguen muriendo cientos de miles de niños también todavía por el sarampión. Yo acabo de hacer un proyecto que ahora voy a hacer precisamente uno más grande directamente con la OMS en Bangladesh y en Nepal de leishmaniasis. Se mueren cientos de miles de personas también por leishmaniasis, es una enfermedad que aquí afecta sobre todo a los perros. Entonces, bueno, pues aquí esto es una realidad, hay que escuchar, es decir, de aquí hablas de la leishmaniasis, hablas de los perros, de los afectas, hay congresos, pero allí la gente se muere y no tiene acceso tampoco muchas veces. Entonces la ciencia tiene que estar precisamente en aquellos sitios, pero claro, yo es lo que sé hacer, no todo el mundo a lo mejor inventa una cosa precisamente para las enfermedades, pero igual que te he dicho esto, pues donde estás, donde hay estas enfermedades hay pobreza, la gente tiene también ganas de soñar, de vivir, de escuchar, de tener una radio, de jugar al fútbol, de hacer muchas cosas y por lo tanto el mundo está abierto para pasar a la acción. Todos podemos aportar. Pilar Mateo, un placer escucharte. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.